¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Seguimos hoy con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. La buena noticia, Él vive. Nuestro Dios vive. Como la alabanza que se le canta en Apocalipsis 19 cuando ya regresa. Alabadle porque nuestro Señor Dios Todopoderoso reina. Jesucristo vive y reina. Por ahora está permitiendo que el malo haga de las suyas. Su derrota ya fue ejecutada, ya fue hecha, realizada en la cruz del Calvario, pero Jesucristo vuelve y un ángel le encerrará en el lago que arde con fuego y azufre por 1000 años. Y con él caerán todos estos perversos que se han apoderado del mundo, los gobernantes que se han enseñoreado de las naciones, como lo dice nuestro Señor Jesucristo. ¿No sabéis que los gobernantes del mundo se enseñorean sobre las naciones? Pero no será así entre vosotros. El que desee ser el más grande de todos vosotros, ese será el servidor de todos. La buena noticia es que nuestro Señor Jesucristo vive, que reina y vendrá a quitar y a remover toda la perversidad de estos hombres malos. Cuando los gobernantes lleguen al colmo se manifestará el inicuo, solo que falta que sea quitado quien le estorba, entonces se manifestará el inicuo, establecerá su nuevo orden mundial a plenitud y el Señor vendrá y le destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuál es el significado de la resurrección? Miremos. Ese gran significado es que su resurrección está comprobada, y está comprobada por algo que se llama la prueba histórico-legal. ¿Cómo se certifican la validez científica? La validez de la prueba científica es la demostración de un hecho mediante la repetición del mismo hecho en presencia de la persona que lo cuestiona. Es la verificación de un hecho mediante la experimentación. Es la institución sistemática de experiencias. El método científico se puede usar en lo que se puede repetir, pero no ocurre así con los hechos históricos. Los hechos históricos, ¿cómo se comprueban? Mediante lo que ha sido llamado la prueba histórico-legal. ¿Cómo puedes comprobar que desayunaste hoy? ¿Cómo puedes comprobar que fuiste a trabajar en el día de ayer? Pues mediante el testimonio de aquellos que te vieron. Básicamente la prueba reina en los procesos judiciales es la prueba testimonial. Ahora hay en estos avances tecnológicos abundan las pruebas tecnológicas, ¿sí? Pero ha habido lo que se llama la prueba histórico-legal, como lo dice Deuteronomio 17:6 y en 1 Timoteo 5:19 nos dice que por el testimonio de 2 o 3 morirá el que debe morir. Admitirás la acusación contra alguien por el testimonio de 2 o 3, por el testimonio de uno solo no admitirás la acusación. De manera que Jesucristo, por la prueba histórico-legal, está comprobado. Miremos cómo se puede hacer su verificación. En primer lugar, él apareció a María Magdalena. Lo dice Marcos 16:9 y lo vimos en Juan 20:10, que María andaba cerca del sepulcro y lloraba porque no había visto al Salvador, y los ángeles le dijeron: ¿a quién buscas? ¿Por qué buscas al que vive? ¿Por qué lo buscas entre los muertos? Luego se apareció a varias mujeres le vieron, y nos dice en Lucas capítulo 24, que después
En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas y habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Vinieron y estaba removida la piedra. ¿Quiénes estaban? Estaban María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás mujeres con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Varias mujeres le vieron. 2 discípulos camino a Emaús se lo encontraron y hablaron con nuestro Señor Jesucristo, y después de que estuvo con ellos, vieron, se les abrieron los ojos y decían, ¿cómo nos abría las Sagradas Escrituras? Porque les hablaba desde Moisés y por todas las Escrituras. Fueron y vieron a los 11 reunidos y decían que se había aparecido a Pedro. Y después se apareció a los demás discípulos en Lucas 24:36. En 1 Corintios capítulo 15 nos dice que se apareció a más de 500, de manera que la verificación por la prueba histórico-legal está más que certificada. En segundo lugar, vemos que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder según la resurrección, por la resurrección de los muertos, lo dice Romanos 1:4. El significado de su resurrección es que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos, por el Espíritu de santidad. Nos dice que también fue declarado su señorío y nos concede la salvación. En Romanos 10:9 nos dice, esta es la palabra de fe que predicamos: y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si confiesas que Jesús es el Señor, la resurrección confirma y declara a Jesucristo en su señorío. Declara que Jesucristo es el Señor y créelo en tu corazón, y dice la Escritura, serás salvo. ¿Por qué? Porque con la boca lo confiesas para salvación y con el corazón lo crees para ser justificado. En cuarto lugar, nos justifica, nos dice en Romanos 4:25 que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo resucitó para justificarnos. En quinto lugar, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo valida a Jesús como profeta. Vimos en el libro de Mateo, capítulo 20, nos dice que Jesús dijo a los discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenaran a muerte. Los sacerdotes le entregarían a los gentiles y los gentiles le escarnecerían, le azotarían y le crucificarían. Y dice, y resucitará. Nos dice, mas al tercer día resucitará. Lo dijo mucho antes de entrar al templo de manera gloriosa montado sobre un burrito. Dice, al tercer día resucitará, palabra profética, y se cumplió, está autenticado nuestro Señor Jesucristo como profeta. Y vivimos que cuando las mujeres fueron al sepulcro, el ángel les dijo, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado, como Él lo dijo, lo dice Mateo 28:6. En sexto lugar, vemos que confirma la validez del Evangelio. En Lucas capítulo 2, versículo 10 nos dice, os doy buenas nuevas de salvación, ha nacido un Salvador en la ciudad de David. Y en Mateo 1:21 nos dice que hablando el ángel con José le dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella engendrado es del Espíritu Santo y Él salvará al pueblo de sus pecados. Él salvará al mundo de sus pecados. Él vino a salvarnos a nosotros de nosotros mismos. Él es nuestro Salvador y eso hizo y llevó a cabo en la cruz del Calvario con su muerte, y como vimos en Romanos 4:25, nos justificó en su resurrección. En el séptimo lugar, nos perdona, nos salva y nos concede una esperanza viva.
ha resucitado de entre los muertos. En Romanos 15, 20 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y nos dice el versículo 32 que ¿de qué me sirve si yo batallé con fieras en Éfeso? ¿Y de qué me sirve si Cristo no resucitó? Entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero ha resucitado, Jesucristo vive y nos ha concedido una esperanza viva. Y la esperanza es que no estás solo. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Estás triste, estás angustiado, estás afligido, no tienes esperanza. Acércate a Él, que Él te llenará de gozo, de paz y te nutrirá en la esperanza, en la alegría, en la paz y suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por esa maravillosa obra, tu muerte sustituta y tu resurrección gloriosa para darme salvación. Gracias, Señor. Sálvame, amado Salvador, de la condenación y sálvame de todas mis dificultades. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.